la vez que fui mezquina durante el divorcio de mi jefe. Así que, hora de la historia. A finales del 2017, la esposa de mi jefe pasó por una crisis de la mediana edad, por lo que decidió tener una aventura y mudarse fuera de la casa. Los trámites del divorcio se iniciaron poco después. En el mes de marzo siguiente hubo un incidente entre ambos, el cual hizo que hiciera falta una intervención de la corte, y como consecuencia de ello debían cumplir ciertas condiciones. Una de esas condiciones era que ella debía recorrer la casa y hacer una lista con todas las cosas que eran de ella. De ahí su mezquindad. El abogado de mi jefe declaró: en mis 20 años ejerciendo la abogacía, nunca había visto una lista tan mezquina. La tipa estaba pidiendo la mitad de los paños de cocina, la mitad de los portaplatos de papel, la mitad de las ollas, las cortinas de la sala, etcétera, etcétera. Se hacen una idea. Se aseguró de llevarse la mitad de todo. Sin embargo, mi jefe no le permitía entrar a la casa con la maleta, ya que se había pasado los anteriores 5 meses robando en la casa en cada oportunidad que tenía, y no confiaba en que tomara solo lo que era de ella, de modo que me obligó a mí a hacerlo. Yo era su asistente personal, era una empresa pequeña, no tenía nada más que hacer, de modo que me puse a recoger sus pertenencias. Aquí es donde entra mi mezquindad. Por ejemplo, ella pidió un caso, yo sacudí los 2 que había, y uno tenía el mango suelto. Ese fue el que le di. Pidió las cortinas de la sala, pero no los ganchos, de modo que los saqué todos. La mitad de los paños de cocina se quedó con todos los que estaban sucios y viejos, no el juego rojo, nuevo y bonito. La mitad de los contenedores de la bodega no especificó que quería lo que estaba dentro, de modo que los entregué vacíos. Hice lo mismo con toda la lista, asegurándome de ser lo más mezquina posible mientras buscaba por la casa. Las consecuencias, parte 1. Una vez que la tipa se llevó sus cosas, mandó una carta muy larga a través de su abogado, afirmando que lo que le habían dado no era lo que venía en la lista de sus pertenencias. Revisamos la lista con mucho cuidado y le explicamos al abogado que le habíamos dado exactamente lo que venía escrito y no podíamos ser culpables, ya que ella no había sido suficientemente específica. Segunda parte. El divorcio se terminó a finales del 2019. Ocasionalmente, todavía nos llegan correos electrónicos diciendo que ocupamos devolverle sus cosas, todo lo que no se le entregó en el 2018. Mi corazón mezquino arde brillante sabiendo que ella intentó ser una canina para tomar sus cosas, y yo se lo devolví, y además se lo arruiné siendo extra mezquina. En los comentarios, OP también incluye que también le empacó varias cosas que ella sabía que la exesposa no quería. Gente, si ya no quieren estar con su pareja, divórciense, no pongan el cuerno. No importa lo que parezca, al final solo hacen todo más difícil para todos los involucrados. Consiguiendo que despidan a un hombre asqueroso en su primer día. Este tipo era un cretino. Era un hombre repugnante y espeluznante. Él mismo cavó su propia tumba diciendo las cosas que dijo, pero fui yo el que lo empujó dentro de ella. Pero no por las cosas asquerosas que dijo, sino por lo que me hizo. En ese momento yo estaba trabajando como vendedor puerta a puerta. El día empezaba con todo el mundo yendo a la oficina, y luego todos subíamos a un coche para ir a un suburbio diferente. Este era el primer día del tipo, y le asignaron mi coche. Desde el principio tenía una actitud desagradable. Cada palabra que salía de su boca era sobre mujeres o relaciones. Empezó a hacer comentarios sobre todas las empleadas a las cuales literalmente acababa de conocer. Hizo comentarios de lo buenas que estaban, a cuáles de ellas se lo haría y más porquerías de ese estilo. Yo me alegré de que ninguna de ellas estuviera en el coche para escucharlo, pero al mismo tiempo deseé que alguna lo estuviera. Tal vez con una chica en el coche él se habría comportado. Luego me preguntó cómo eran las mujeres que trabajaban en otra sucursal en una ciudad diferente, ya que yo antes trabajaba ahí. Yo no me sentía cómodo hablando de ellas de esa manera, así que le dije, no voy a contestarte esa pregunta. Su reacción fue vergonzosa. Lo vi en el espejo retrovisor. En voz baja le dijo algo al otro vendedor y luego hizo un gesto con la mano. Después confirmé con el otro vendedor que le había dicho el tipo asqueroso y él me dijo, él me preguntó si eras gay. Si se lo están preguntando, el gesto con la mano era el gesto estereotípico que la gente hace para burlarse de los homosexuales. En caso de que estés pensando que hice lo que hice porque me llamo gay, no es por esto que me he vengado. No piensen eso.
El problema no fue que me llamó gay, pero en ese tema, lo malo de esa acusación era que en la mente de este asqueroso, no querer hablar de una mujer como si fuera un objeto significa que eres gay. Para él, hablar así de las mujeres era un requisito para ser heterosexual. No, yo quería vengarme por un motivo mucho más mezquino. En este punto, hicimos una parada rápida para comer algo, antes de llegar al destino. El asqueroso fue por una bolsa, la que dejó en la cajuela de mi auto. Fue hasta la cajuela e intentó abrir la puerta. Encontró algo de resistencia. Ahora bien, la mayoría de la gente, lo que yo llamo gente inteligente, cuando intentan abrir una puerta y no pueden, normalmente piensan que está cerrada. Esta, sin embargo, no era una persona inteligente. En su mente, la razón por la cual la cajuela no se abría era simplemente porque no le estaba poniendo suficiente fuerza. ¿Y qué hizo? Apretó el botón con más fuerza. Presionó tan fuerte que hundió el botón hacia adentro. El asqueroso rompió la cajuela de mi coche. Yo estaba tan malditamente molesto. Durante el resto del día, si alguno de nosotros ocupaba algo de la cajuela, teníamos que sacarlo a través de los asientos. El asqueroso negó haberlo hecho, pero yo lo vi hacerlo. Yo estaba sentado en el asiento del chofer y lo vi por el espejo retrovisor intentando abrir la cajuela. Vi el momento en que pasó, vi el pánico en sus ojos. Sin embargo, teníamos trabajo que hacer, ya lo arreglaría más tarde. Dejé a cada uno en su calle y nos pusimos a trabajar. Después de pensarlo, decidí que haría que lo corrieran. Solo tenía que averiguar cómo. Por suerte, él cavaría su propia tumba. Al final del día, conduje por la ciudad para recogerlos a todos. Recogí al asqueroso de último. Él se subió al coche y me dijo: acabo de conocer a la tía más buena y sexy con los pechos más grandes que hayas visto en tu vida. Ay, las cosas que le haría. Estaba coqueteando con ella, pero salió su mamá. Resulta que nada más tenía 14 años, así que no se la pude vender. Y la madre no estaba interesada. Pero ay, ojalá pudiera volver. ¿Qué diablos? Después de que dijo eso, todo el coche se quedó en silencio por un rato. Entiendo que algunas personas parezcan mayores de lo que son. Sin embargo, si eres un hombre de 30 años y estás coqueteando con alguien, cuando descubres que tiene 14, te callas inmediatamente. Has cometido un error. Ahora haz como si nunca hubiera pasado. No le des más vueltas, ni repitas la historia a la gente como si no hubieras hecho algo malo. Sin embargo, esto era todo lo que ocupaba. Fue como un espeluznante regalo del cielo. El tipo cargó el arma. Todo lo que tuve que hacer fue jalar al gatillo. A la mañana siguiente se lo conté todo al jefe. Él me dijo: voy a hablar con él. No era la reacción que esperaba, así que le dije: no, o lo despides o me voy yo. Realmente no quería jugar con esa carta, pero yo era uno de los mejores vendedores y sabía que él no querría arriesgarse a perderme. Le estaba mintiendo, pero, por suerte, no me lo echó en cara. Esa mañana lo despidió. En cuanto entró a la oficina, el jefe lo apartó. Poco después de eso, el asqueroso se fue y no volvió. La gente me preguntaba qué había pasado, así que yo se los conté. Las otras personas en el coche me apoyaron. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que fue la decisión correcta. La única culpa que sentí fue que tuviera que romper mi coche para que yo quisiera que lo despidieran. Deberían haberlo despedido por cualquiera de las cosas que hizo. Un hombre mejor lo hubiera denunciado, independientemente del incidente del coche. Hope, no te sientas mal. Desafortunadamente, esto es demasiado común. Personas asquerosas como ese tipo hay en todos lados, y siempre parecen pensar que todo el mundo piensa como ellos, y luego se preguntan por qué no pueden conseguir novia. Bueno, ya tenía algún tiempo que no leía nada de Nice Guys. Renuncié a mi trabajo de la forma más mezquina posible. He trabajado en el sector de servicio durante bastante tiempo, y también en varias ciudades. En una de estas nuevas ciudades encontré trabajo en un restaurante que tiene algunos locales en todo el estado y se está expandiendo a unos cuantos estados más. Cuando presenté mi solicitud, les dije específicamente que prefería trabajar por las mañanas. 1 o 2 noches por semana estaría bien, si hace falta, ya que antes de conseguir empleo me habían agredido físicamente al salir del trabajo como a la 1 de la madrugada. Durante la entrevista no conté toda la historia. Dejé muy en claro que buscaba un horario que no implicara trasnochar, y el gerente con el cual me entrevisté me dijo que era totalmente posible. Un día después me llamaron para decirme que había conseguido el trabajo de camarera, que había pasado la formación y parecía que todo iba bien. Este lugar estaba abierto de las 8 de la mañana a las 2 de la madrugada.
todos los días. Las horas más concurridas eran las del brunch y luego las del bar nocturno. Mi primer horario, fuera de formación, eran todos turnos de bar de noche. Yo estaba un poco desanimada, debido a lo que había dicho del horario durante la entrevista, pero yo simplemente lo acepté, dándoles el beneficio de la duda, sobre todo sabiendo que cuando contratas a 6 empleados nuevos, puede ser difícil buscarle horarios a todo el mundo. Ahora, más tiempo pasó y yo seguía trabajando por las noches, con algún turno de la mañana de vez en cuando. Se lo comenté al jefe de contratación. Él me dijo que iba a intentar conseguirme más turnos por la mañana. Le seguí la corriente durante un tiempo, pero no vi ningún cambio. Al final, se lo comenté al gerente general y le dije que cuando me contrataron, tenía entendido que yo sería camarera del turno diurno y había tenido que hacer turnos en los cuales salir de aquí a las 3 de la mañana era salir temprano. Él se molestó un poco conmigo y me dijo que todos los empleados estaban obligados a trabajar los turnos que se le asignaran. Obviamente yo lo sabía, pero era increíblemente molesto que me dijeran una cosa antes de tomar el empleo y ahora estuviera trabajando en el horario contrario. El gerente general era un ser humano insoportable, era increíblemente sexista y pensaba que siempre era la persona más lista y más guapa en la sala, etcétera, etcétera. Constantemente menospreciaba a los empleados con el pretexto de que era formación. Un par de semanas después de mi conversación con él, por fin me habían asignado un turno de brunch un sábado por la mañana. Ahora, este lugar no acepta reservaciones y la gente hace cola en la puerta a las 7 de la mañana. Yo estaba de camarera con otras 2 personas, detrás de una barra bastante pequeña. Tal vez cabían 15 personas en el círculo, así que no había mucho espacio para que 3 personas estuvieran ahí atrás. Pero abrimos y había bastante gente, pero todo iba sobre ruedas. Un par de horas después de haber comenzado mi turno, una de las mangueras en el lavaplatos se suelta y empieza a rociar agua por toda esa parte del bar. Yo, por supuesto, era quien estaba de ese lado, y el agua me empapó completamente antes de poder agarrar la manguera y apagar la lavaplatos. Tenía la cara y el pelo empapados, pero la verdadera humillación vino del hecho de que la camisa del uniforme que traía puesto esa mañana era completamente blanca. Inmediatamente fui al baño a sacarme la cara, y uno de los camareros me siguió para asegurarse que estaba bien. Obviamente, se podía ver todo a través de mi camisa. Una vez que me arreglé un poco, fui a ver al gerente general para pedirle otra camisa y poder volver al trabajo. El gerente me dijo que no tenía tiempo de ir por las llaves para ir a buscarme otra camisa. Me quedé de piedra. Me tardé un minuto, pero volví detrás de la barra. Estaba increíblemente molesta y sabía que ese sería mi último turno. Trabajé una media hora más, tomando los pedidos de los clientes del bar y saqué tantas notas de pedidos como pude. En ese momento estábamos llenos y cada lugar del restaurante estaba ocupado. Cada nota de pedido que sacaba lo arrugaba en mi mano y cada pedido que tomaba nunca llegaba. Después de esa media hora me excusé para ir al baño, pero tomé mis cosas y me fui. Yo sabía que todos los clientes que se quejaran de que estaban tardando demasiado con sus pedidos, les invitarían la comida y la bebida. Una parte de mí se sintió un poco culpable por hacer lo que hice a costa de los clientes, pero la mayor parte se sintió bien, porque sabía que el imbécil e irrespetuoso del gerente tendría que disculparse en persona con todo el mundo y hacerles saber que se ocuparía de ellos. Nunca me habían humillado de esa manera en ningún lugar para el que hubiera trabajado. No me arrepiento de nada. A la gente que aguanta idioteces de los gerentes o de los propietarios, no lo hagan. Encuentren un lugar donde los traten con respeto. Existen. El gerente general fue despedido unos meses después porque robaba. Rick, si estás en Reddit, sé que recordarás esta historia. Púdrete. Hope fue una buena venganza, aunque me siento un poco mal por los pobres 2 camareros que se quedaron solos. Apuesto que los clientes no fueron muy amables con ellos tampoco. Pero bueno, así es la venganza. Si aún trabajan en ese lugar, espero que ahora que el gerente no está, las cosas mejoraran para ellos.